Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Segura y hoy voy a explicar el tema de historia de la partida doble y su fundamentación. La historia de la partida doble y su fundamentación. Dice que en el siglo XV, el matemático, el fraile Luca Pacioli, fue el creador de la partida doble. También Luca Pacioli es conocido como el padre de la contabilidad. Dice que la partida doble es un sistema de contabilidad que consiste en registrar cada transacción comercial o financiera en dos cuentas diferentes. En eso consiste, eso es un sistema y hasta hoy se ha implementado este mismo sistema. Dice que todo el valor que ingresa es deudor y todo el valor que sale es acreedor. Entonces, el objetivo principal de la partida doble es que siempre exista un equilibrio o una igualdad en los informes financieros. La partida doble tiene un lado izquierdo y un lado derecho. En el lado izquierdo nosotros siempre vamos a encontrar varios términos, como por ejemplo debe, cargo, débito, deudor, activos, gastos, pérdidas. Bueno, eso es importante porque a veces escuchamos términos como el acreedor, el abono, cargue a la cuenta. Entonces debemos de saber los diferentes términos. Y al lado derecho encontramos el haber, abono, crédito, acreedor, pasivos, ingresos, bueno, ganancias. Es importante también que se debe cargar a una cuenta cuando se aumenta en el activo y se disminuye en el pasivo y se disminuye en el capital. Y se debe abonar a una cuenta cuando se disminuye en el activo y se aumenta en el pasivo y se aumenta en el capital. Aquí es donde se cumple la partida doble. Es donde se tiene exactamente la misma cantidad de un lado que del otro. Entonces yo realicé este pequeño ejemplo que dice, se compra mercancía por valor de 10.000 y se gira un cheque al banco BBVA. Entonces, tenemos la cuenta, el débito, el débito, el debe o el débito, el haber o el crédito. El asiento contable consiste en una cuenta, la cuenta tiene que tener un código y un valor. Entonces, yo utilicé esta de mercancías, entonces hay una cuenta que se llama mercancías y como nos entró la mercancía, entonces es una cuenta débito y aumenta en el debe. Y como debo de girar un cheque al banco, entonces los bancos está saliendo dinero, entonces eso se acredita y va en el haber o en el crédito. Y el total debe dar la misma cantidad. Esto es lo que es la partida doble, que en ambas existen dos cuentas y en ambas cuentas debe dar la misma cantidad para que haya un equilibrio en los informes financieros. Buenos días, mi nombre es Estefanía González Solórzano, hago parte del curso de Contaduría Pública y a continuación les voy a explicar la ecuación patrimonial. Bueno, la ecuación patrimonial. Dice que la ecuación patrimonial es el resultante de comparar los recursos o activos que son propiedad de la empresa con las obligaciones internas, o sea, el patrimonio, y las externas, los pasivos. Acá podemos ver unas fórmulas. La fórmula principal es la de activo, que es igual al pasivo más el patrimonio. Después empezamos a despejar cuando queramos hallar el pasivo. Entonces la fórmula es activo menos patrimonio. E igualmente con el patrimonio, para hallarlo, entonces es el activo menos el pasivo. Bueno, básicamente lo que queremos decir es que la ecuación patrimonial es fundamental en la contabilidad, ya que esta es la que establece el equilibrio entre los activos, los pasivos, el patrimonio, y esta relación es sumamente clave para la gestión financiera. Entonces, ¿por qué es importante la ecuación patrimonial?
La ecuación contable es el pilar de la contabilidad moderna, que se complementa con la partida doble, donde lo que sale es igual a lo que ingresa y lo que se tiene es igual a lo que se debe. Por ello, la ecuación contable es una igualdad que permite determinar el balance de una empresa. O sea, lo que básicamente es eso, es una igualdad. Lo que entra y lo que sale siempre debe ser igual. Siempre esas sumas deben ser prácticamente iguales. Por consiguiente, la ecuación contable nos sirve para identificar y construir ese balance en el patrimonio de la empresa, balance que representan los activos de la empresa y los correspondientes pasivos y patrimonios. Acá tengo un pequeño ejemplo donde tenemos caja 8 millones, computadores 14 millones, cuentas por cobrar 7.600.000, los terrenos tenemos 18.500.000 y los proveedores tenemos 5.900.000. Los préstamos de los bancos 5 millones. En esta ocasión nos podemos dar cuenta de que solo hay activos y pasivos, o sea, por consiguiente nos tocaría hallar el patrimonio. Acordémonos que para hallar el patrimonio es el activo menos el pasivo. Entonces acá lo que hicimos fue acomodar bancos, los computadores, las cuentas por cobrar y los terrenos en la parte de activos, y en los pasivos tenemos lo de los proveedores y los préstamos. En activos, pues esta sumatoria nos dan 48.100.000 y en los pasivos nos da 10.900.000. Lo que se hace es prácticamente coger esos 48.100.000 pesos y restarle los 10.900.000, dándonos un valor de 37.200.000. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches, mi nombre es Laura Milena Roa y a continuación voy a hablar de los activos, pasivos y patrimonio. Aquí tenemos los activos, que se entiende como el conjunto de bienes, derechos y recursos en general que generan beneficios o aportan rendimientos económicos. Son bienes que la empresa, organización o que una persona particular posee y que pueden convertirse en ganancias monetarias. Aquí tenemos los ejemplos de activos. El activo representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que se espera generar un beneficio futuro. El activo es uno de los tres elementos patrimoniales del balance de situación junto con el pasivo y el patrimonio neto. Aquí tenemos los pasivos, que son deudas que tienen las empresas en el presente, pero que se han contraído en el pasado. Un ejemplo de pasivo es el préstamo con una entidad financiera. Al adquirir ese préstamo, estamos obligados a pagar el dinero prestado y los intereses al proveedor. Unos ejemplos de pasivos corrientes es arriendos, deudas con proveedores, impuestos, créditos a corto plazo, y de pasivos no corrientes, préstamos bancarios a más de un año, créditos a largo plazo, pasivos por impuesto diferido y otras obligaciones a largo plazo. Patrimonio se define como todos los bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta una empresa o persona, es decir, constituyen los medios financieros y económicos mediante los cuales la empresa logra alcanzar sus metas establecidas. Unos ejemplos de patrimonio, aquí tenemos unos ejemplos de bienes, que es dinero en caja, dinero en cuenta corriente, local, furgoneta, equipo informático, mobiliario de la tienda, artículos para la venta. Unos ejemplos de derechos es clientes, letras pendientes de cobro y obligaciones, deudas con proveedores, préstamos a largo plazo y letras pendientes de pago. Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Nicola Ariadna Garzón Mosquera y el día de hoy voy a presentar los ingresos y los gastos. Empecemos. Primero empecemos con los ingresos. Entonces, ¿qué son los ingresos? Los ingresos se describen como los aumentos en las ganancias que genera el individuo o una empresa durante el periodo en el que se presente el informe, lo que resulta en una disminución de las obligaciones y en un aumento del patrimonio gracias a las contribuciones de los inversores. Esta tiene dos clasificaciones.
se clasifica en actividades ordinarias y en ganancias, ¿cierto? Entonces, describámoslas. Entonces, las actividades ordinarias se definen como las ventas, las comisiones, los intereses, los dividendos, las regalías y los arrendamientos que éste produce o puede llegar a tener. ¿Cómo se reconoce? Se conoce el objetivo social principal de la empresa junto con el comercio, la producción, los servicios y las actividades propias de ella. Las ganancias. Es el resultado integral presentado por separado, ya que el conocimiento de estas se utilizan para la toma de decisiones económicas de esta misma empresa. Tenemos 3 ejemplos. El primero son las ventas de bienes o servicios. La segunda se genera aumento del patrimonio en calidad de entidad. La tercera es el ingreso por financiación y dividendos que aumenta el activo por cobrar. Segundo, los gastos. ¿Qué son los gastos? Entonces, este se refiere a los decrementos en los beneficios económicos que se producen en el periodo que se informa, dando como resultado el decremento en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores. Esta tiene 5 clasificaciones, entonces empezamos con los gastos ordinarios, siguen los gastos de administración, los gastos de distribución, gastos financieros y por último las pérdidas. Empezamos con los gastos ordinarios. Entonces nos dice que se representan los gastos de administración, distribución y venta que enriquece el ente económico, pues este se caracteriza por ser esencial en la generación de ingresos, a la vez que debe ser proporcional con el volumen de las ventas de la empresa, por lo que es crucial tener una relación causal con la generación de ingresos. Los gastos de administración. Estas se identifican principalmente porque son ganancias otorgadas a los trabajadores, además de las reducciones en los activos destinados al servicio como la propiedad, equipo y planta, sumado a los incrementos en los pasivos por obligaciones. Los gastos de distribución. Los gastos de distribución, estos gastos son gastos ocasionales en el desarrollo del objetivo social del ente económico y se registran sobre la base de causa suma que éste incurre. Los gastos financieros. Este desembolso no se incrementa en el valor del activo fijo debido al mayor pago del proveedor. En cambio, los costos se incrementan en aquellos activos que requieren un periodo de tiempo para mantenerse en buen estado. Las pérdidas se manifiestan en los elementos que emergen de las actividades cotidianas. Se identifican en el estado de resultado total que se muestra de manera individual, ya que resultan beneficiosos para la toma de decisiones económicas. ¿Cómo se reconocen? Se reconocen al momento de la venta de una propiedad, planta o equipo que se vende junto con el precio recibido. Este debe de ser menor al importe neto del activo. Por último, tenemos los ejemplos. Tenemos 6 ejemplos. El primero son los gastos de ventas por la disminución del activo inventario. El segundo son los gastos de administración por el incremento de beneficios a empleados. La tercera, los gastos de distribución por el incremento de pasivo varios. La cuarta, gastos por agotamiento de activos propiedad. La quinta, gastos por reconocimiento que aumenta el pasivo. Y sexta y última, gastos en términos generales. Muchas gracias por la atención. Bonita noche.